Pues vamos a abrir la palabra. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de Mateo 5, 6, 7, que te hablé un poco sobre que Yeshua comienza esa enseñanza hablando de los pobres en espíritu? Y yo te hablé que eso hablaba de dos cosas. Los pobres en espíritu representaban aquellos que estaban afligidos, aquellos que estaban cautivos, aquellos que estaban en gran necesidad. El reino estaba abierto, las puertas del palacio celestial estaban abiertas para que ellos se acercaran. Pero también te hablé de que encerrado en ese concepto de los pobres de espíritu está para aquellos que una vez entran, entonces hay una revelación para ellos, para que tengan una vivencia, tengan un estilo de vida. Amén, que es lo que yo te hablé sobre Yeshua, que hablaba de que mi jalaja, ¿verdad?, o mi estilo de vida, o mi norma de conducta, ¿verdad?, es en conformidad al reino. Y yo te hablé de eso, ¿te acuerdas? Y si tú escuchaste la enseñación que yo te di, leíste con entendimiento Mateo 5, 6, 7, tuviste que haber visto muchas cosas. No voy a entrar en eso ahora porque es muy largo, pero haciendo un resumen, Yeshua estaba mostrándoles a los israelitas en el tiempo en que Yeshua estaba allí, hermano, había habido ya una distorsión de la Torah. Había maestros de Israel enseñando de una manera pues no clara, con influencia de hombre, conceptos de hombre, tradiciones, y Yeshua entonces comienza a enseñar, ¿verdad? Y lo dice aquí en el Código Real, dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo que esto es así, así, así. O sea, Yeshua comenzó a traer la revelación correcta al pueblo de Israel, que tanta falta necesitaba de conocer las Escrituras tal y como fueron reveladas. Y qué bueno que en aquel tiempo Yeshua, como maestro, pero como hijo del Padre, como ministro, como embajador del reino de su Padre, pudo traer la Torah oral, que es la revelación del Padre, y comenzar a enseñar de forma correcta a los israelitas. Yo hubiese querido yo estar allí, hermano, ¿sabes? Ese ha sido para mí algo tremendo, haber estado a los pies de esa montaña, sentado ahí cerca de una roca, y allí mirando, contemplando a Yeshua, trayendo toda esta riqueza del reino. Y el resumen de estos 3 capítulos es que él estaba diciendo: mira, esta es la conducta, este es el estilo de vida que deberán vivir aquellos que quieren ser hijos del Padre Celestial y de su reino. Ese sería el resumen. ¿Ok? Porque Yeshua tenía que estar hablándole a los israelitas sobre, ¿verdad?, lo que sería o lo que debería de ser la conducta correcta de los hijos de Dios, porque había, hermano, un propósito desde un principio. Dios, aunque escogió ciertamente un pueblo, ¿verdad?, después comenzó con Abraham, para no hacerte esa historia, ¿verdad?, pero bien vino el pueblo de Israel y escogió un pueblo para que fuesen sus hijos, porque había que llevar un mensaje contundente al mundo entero, a las naciones, porque dentro del plan profético realmente estaban también las naciones del mundo, lo que llaman los gentiles. ¿Ok? Porque la salvación es para todos los hombres, es para todas las naciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que pasa es que el pueblo de Israel se volvió religioso, se llenó de tradiciones, entonces se les escapó la esencia, se les escapó lo que era realmente el llamado por el cual el Padre les estaba haciendo, que tenía que realmente ver cómo salir y llevar un mensaje. Yo recuerdo cuando yo conocí el nombre del Señor original en el hebreo Yeshua, que Él me lo reveló. Yo se lo compartí al hermano Dan, al rabino Dan, y el rabino Dan me dijo que siempre se ha sabido de Yeshua. Y yo dije: sí, pero no han sabido ustedes, entre ustedes, el pueblo de Israel, pero ¿por qué nosotros no sabemos de ese nombre? Entonces yo estaba un poco molesto porque Israel en eso fue egoísta. Israel se encerró en ello y no quisieron ir más allá, y no quisieron llevar, aun cuando comenzó la distorsión de los nombres sagrados. No sé qué pasó, que Israel parece que se quedó callado. El imperio romano comenzó a hacer cosas y cambiar el nombre, y ahí quedó todo, hermano. Entonces yo cuando yo supe esto me molesté con el pueblo de Israel por eso, porque
han venido por siglos sabiendo que es Yeshua, que no es Jesús, pero no lo han dicho abiertamente. Ahora es que ha comenzado a abrirse esto, ¿verdad? Y Yeshua, hermano, cuando lo podemos ver sin el filtro griego, sin el filtro del judaísmo tradicional, vamos a ver ahí a un hombre que ciertamente seguro es el Mesías, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, pero vamos a ver ahí una persona que supo vivir el estilo de vida que el reino demanda, ¿okay? Como hijo. Y nosotros fuimos llamados a ser como el hijo, a imitar el estilo de vida, la conducta de vida. Amén. Pero no es una conducta que sea malinterpretada como una conducta que hay que ser religiosa y que andar con las manos así, casi flotando, sin tocar el piso, porque somos más santos que santos. Sino que un estilo de vida que pudiera manifestar un reino verdadero, un reino que para este entorno es invisible, pero es verdadero y es poderoso. Y ese reino quiere invadir el entorno visible. Y si quiere revelar a los hombres, pues usted está conmigo. Ese realmente es el llamado. Yo estaba pensando en esto, en estos días, después que yo termino con una enseñanza aquí en la comunidad de fe, yo empiezo inmediatamente a buscar, Padre, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que tú quieres que este pueblo aprenda, comenzando por mí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque estás hablando de muchas cosas. Entonces el Señor me llevó por su espíritu a Mateo 11 y resulta ser que hay una conversación muy interesante entre los judíos, los israelitas con Yeshua. Ya Yeshua había comenzado, está moviendo, estaban pasando muchas cosas, pero había habido alguien antes que había comenzado a anunciar que ese reino se estaba acercando, ¿verdad? Y hace aquí mención en Mateo 11, vamos a decir, desde el versículo 7, mientras ellos se marchaban, Yeshua comenzó a hablar de Yohanan o de Juan, se conoce en el mundo cristiano como Juan el Bautista, ¿verdad? De Yohanan a las multitudes. Estoy en Mateo 11, 7, que le rodeaban diciendo: ¿qué saliste a ver en el desierto? Un arbusto sacudido por el viento. ¿Qué saliste a ver entonces? O sea, ¿a qué fuiste al desierto a ver qué? ¿Verdad? Y dice a un hombre con ropas finas y delicadas, aquí me da bien trajeado, si fuera una versión de ahora diría con chaqueta y corbata, con ministro, ¿verdad? Es aquí, los que usan estas ropas no los hallaréis en un desierto, sino en los palacios de los reyes. ¿Qué saliste a saber, pues? ¿A un profeta? Ciertamente que sí. ¿Está hablando de quién? De Yohanan, ¿verdad? Y algo más que un profeta. Porque este es de quien fue escrito. Entonces cita: he aquí estoy enviando un mensajero delante de ti para prepararte el camino. Eso está en Malaquías 3:1, por si lo quiere apuntar como referencia. Y aquí estoy enviando un mensajero delante de ti para prepararte el camino. Entonces sigue hablando Yeshua: de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno que haya tenido mayor honor que Yohanan, el inmersor, o Juan el Bautista, como se conoce en español. Sin embargo, a un llamado más pequeño que este, ya dentro del reino de los cielos, mayor honor tiene que él. A un llamado más pequeño que este, o sea, que de Yohanan, ya dentro del reino de los cielos, mayor honor tiene que él. Entonces, sigue hablando el Señor, y para brincar un poquito, en el 13 dice: pues todos los profetas y la Torah profetizaron acerca de Yohanan. Está en la Escritura, el ministerio de Yohanan está marcado en la Escritura como un ministerio que iba a anteceder, ¿verdad?, a lo que iba a ser el ministerio ya revelado, manifestado de Yeshua,
Y dice, pero sigue añadiendo, y si queréis creerlo, él es el Eliyahu que debía venir. Eso está en Malaquías 4:5. Él es el Elías que debía venir. Y añade aquí, quien tenga oídos para oír, oiga. Yo me trato de poner allí en ese lugar y yo me pregunto, ¿qué habrán pensado los crucialistas? ¿Habrán tomado esto de forma literal? ¿O Jesús estaba queriendo decir algo que relacionaba a Johanán con Elías? ¿Verdad? Si vamos a Marcos 9, del 11 en adelante dice, y le preguntamos diciendo, ¿por qué dicen los saduceos que Eliyahu debe manifestarse primero en el Mashiach? ¿Por qué dice estas personas que el profeta Elías debe manifestarse primero que el Mashiach? ¿Por qué tenía que haber esta manifestación antes que el Mesías? Qué interesante planteamiento, ¿verdad? Y fíjate, que se llaman como Elías. ¿Por qué tiene que esto ser así? Que Elías primero debe manifestarse antes que el Mesías. Quizás ellos estaban tomando de forma literal porque Elías existió en otra época. Pero qué cosa más curiosa que Yeshua señala entonces de pronto a Johanán, este es el Elías. Ustedes conocen que debía de preceder antes del Mesías. Este es el Elías. Mira qué tremendo está diciendo. Entonces él les decía, Eliyahu o Elías, a la verdad viene primero para hacer de todas las cosas, como dice esta versión, porque no quiero, como dice la versión tuya, para restaurar, exactamente, sí, porque la palabra aquí hebrea es tikkun, que es arrepentimiento de todas las cosas. Como está escrito entonces acerca del Hijo del Hombre que debe sufrir tantas cosas, hasta incluso la de ser considerado incompetente para el oficio de Mashiach, ¿verdad? Como está escrito entonces acerca del Hijo del Hombre que debe sufrir tantas cosas, hasta incluso la de ser considerado incompetente para el oficio de Mashiach, le está hablando de una manera bien interesantísima. Dice, pero digo algo, el profeta Elías o Eliyahu Hanavi no solamente ha venido, sino que además hicieron con él cuanto querían, según está escrito sobre él. Mira cómo Yeshua está identificando aquí a Elías en relación con Johanán o Juan. Sin embargo, al preguntar directamente a Juan, el que bautizaba, ¿verdad? Si él era Elías, le preguntaron, dice la palabra, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Mira, qué interesante. Pasa que Juan sabía de dónde venía esa pregunta. Lo que lo están pensando que Elías reencarnó y vino a Juan, ¿verdad? Se está tratando estos israelitas tratando de ver directamente a qué se está refiriendo Yeshua, porque está diciendo que tú eres el Elías, pero él dice aquí, no, yo no soy el Elías, yo no soy ese profeta Elías, ¿verdad? Si leemos Juan, capítulo 1, ...21... y le preguntaron, ¿quién eres pues? Elías o Eliyahu, y dice, no soy. Él es el Naví, el profeta. Y respondió, no lo soy. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, porque había
habían sido enviados para preguntarle directamente a Juan sobre esto, si es Elías. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces mira cómo responde aquí. Digo, yo soy voz de uno que clama. En el desierto allanar el camino del Eterno, como dijo Yeshayahu Hanania, hablando de otro profeta. Y los enviados eran de los Perushim, ¿ok? Y le preguntaron diciéndole, ¿por qué pues has establecido esta purificación en agua si tú no eres ni el profeta, ni Elías, ni el Mesías? Se no están entendiendo de lo que se está tratando aquí, hermano. Por un lado, Yeshua dice, este es el Elías que tenía que venir. Y van y le preguntan a él mismo, Juan, y dice, yo no soy Elías. Entonces esta gente está confundida aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Yeshua está tratando de decir? ¿Y qué es lo que Yohaná reconoce? Que habla de una manera tan y tan humilde. Yo soy una voz. ¿Qué es lo que está aquí, hermano? ¿A qué se estaría refiriendo Yeshua al identificar a Juan como el profeta Elías? Porque Elías fue un profeta, está en la palabra. A la altura de 1 Reyes 17, ahí comienza a saberse de Elías. Dice que fue un profeta que el Eterno levantó en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba desviado y contaminado por prácticas contrarias a las que Dios había establecido. Si usted lee la historia de Elías, la voy a recomendar en 1 Reyes 17 en adelante, esos próximos capítulos hablan de Elías, lo que Dios hizo con Elías, para no entrar en la historia. Pero Elías, dándote un resumen, fue un profeta, fue un hombre de Dios, un hombre del Eterno, que Dios levantó en un tiempo donde había un problema con Israel, estaba desviado, había entrado en otras prácticas, entre ellas la adoración a Baal. Mire qué cosa más terrible, un pueblo que había caminado con el Eterno. Y de pronto, en ese tiempo perfecto, porque el Padre tiene un plan perfecto, levanta a un hombre, a Elías, como profeta, ¿verdad? Para enderezar a este pueblo. Ahora, el Eterno en su plan, porque Yeshua lo identifica como este es el Elías que tiene que venir ahora para el tiempo del Mesías. En su plan profético levanta a Juan como profeta, con características similares a las de Elías, en tiempos donde Israel estaba también desviado otra vez de la Torá. En tiempos donde el pueblo vivía una vida religiosa y tradicional, lejos de lo que el Eterno quería para su pueblo. Así encontró Yeshua a su pueblo en el tiempo que Yeshua vino. Pero levantó un Elías primero, ¿verdad? Juan. Levantó a este Elías, entre comillas, a Juan, para prepararlo para recibir entonces al Mesías, como preparación. Entonces el llamado de Juan era al arrepentimiento, se arrepintiera. Y después cuando aparece Yeshua, ¿qué hizo Juan? Es el Cordero de Dios, quita el pecado. A él tiene que oír y seguirle a él. Pero Juan preparó primero. Y Yeshua lo identifica como el Elías que había de venir. Y los israelitas estaban enredados con ese concepto de que si Elías, pues si quería ya vino en aquella época como este lo señala ahora, que yo estoy viendo a Juan. Pero este dice que es Elías. Como que no entendía, ¿verdad? Así que te voy a decir esto. Sobre Juan estaba lo que llamamos el manto profético de Elías, o la unción de Elías estaba sobre Juan. Lo poquito que hay de Juan, hay cosas bien similares con Elías. ¿Ok? Así que había una unción profética sobre Juan, como la hubo sobre Elías. Pero específicamente Yeshua reconoce que ese manto profético o esa unción de Elías ya estaba reposando sobre Juan.
Elías fue un profeta separado para los asuntos del Eterno, como Juan lo fue. Fue un hombre que vivió una relación íntima con el Eterno. Eso fue Elías. Fue un hombre que atendió con prontitud las instrucciones que daba el Eterno, que de hecho cuando está en el punto más culminante de la historia de Elías, que está ese holocausto preparado, él dice, bueno, todo lo que he hecho ha sido por instrucción tuya. Ahora te toca a ti demostrar quién eres. ¿Ok? Así que fue un hombre que atendió con prontitud las instrucciones que daba el Eterno. Fue un hombre que demostró un compromiso serio con el que lo había llamado. Elías hizo eso, demostró eso. Seguro, como todo ser humano, también tenía debilidades, como cuando se escondió de Jezabel y de Acab. Como cuando quiso morirse por la situación que estaba enfrentando. Ya, llévame, quiero ir. Ahí que entonces se busca, en el Eterno se busca a Eliseo, ¿verdad? Porque tenía debilidades, hermano. Eso demuestra que era un hombre muy corriente. Pero había unas cosas en Elías que la señala entonces Yeshua, no, Johanna, ¿verdad? Sin embargo, demostró ser un hombre totalmente entregado al Eterno y a los planes del reino, Elías. Y Juan fue igual. ¿Ok? De hecho, Juan perdió la vida. Usted lo sabe, ¿verdad? Porque Juan señalaba el pecado, como Elías también lo hizo. Así que es interesante cómo Yeshua confirma que Juan era como fue Elías. Que Juan era como fue Elías, ¿verdad? Revelando con esto algo muy importante. Cuando Elías apareció y comenzó a decirle a Israel que debía volverse al Eterno, ocurrió la gran manifestación de Dios para este pueblo sobre el monte Carmelo. Cuando Elías comenzó, finalmente se logra el propósito de llevarlos a un lugar, porque el Eterno tenía preparado una gran manifestación con el cual este pueblo se iba a volver de sus malos caminos al Eterno. ¿Verdad que fue así? En un solo día, el pueblo de Israel se volvió de sus malos caminos al Eterno. Eso está en Primera de Reyes 18:39. Con aquel holocausto que él preparó. Cuando aparece Juan, identificado ahora como el Elías, o la unción o el manto profético de Elías, ocurrió lo mismo. De pronto, tan pronto comienza primero Johanán a preparar el ambiente, de pronto hubo una manifestación gloriosa. Yeshua aparece entre los hombres. ¿Ok? Y el pueblo se fue tras de él. Porque el Eterno estaba manifestando y estaba visitando de forma gloriosa a este pueblo otra vez. Pero ahora por Yeshua, a través de Yeshua. ¿Ven las similitudes entre Elías y Johanán? Ocurrieron grandes cosas en medio del pueblo por causa de Yeshua, quien como Mesías, el Eterno les estaba visitando. Ahora, Yeshua sabe la historia, muere en la cruz, luego resucita de entre los muertos, tiene un tiempo con los discípulos, luego regresa al Padre, pero hay una gran promesa, y Él va a volver. ¿Cuánto están esperando? Él va a volver. Viene otra vez, hermano. Pero esta vez va a venir a establecer su reino. Su reino milenial, hace 1000 años. Yeshua viene a establecer su reino. Pero lo que está encerrado, lo que está tratando de Yeshua transmitir a este pueblo en aquel momento y ahora nos lo transmite a nosotros, que tenemos que entender lo siguiente. Así como cuando el pueblo de Israel estaba desviado, de pronto se levanta un Elías marcado para hacer volver a este pueblo de sus malos caminos otra vez al Eterno. Por la calidad de vida que vivió Elías,
Lo repito otra vez, cuando está este pueblo, otra vez, desviado de la Torah, levanta un Yohanan identificado por Yeshua como el Elías que había de venir, y ocurre otra manifestación poderosa. Aquí ahora era el Mesías, era Yeshua ministrando, y las multitudes se fueron detrás de él. Pero Yeshua ahora de venir. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo la palabra? ¿Qué nos dice nosotros la palabra? ¿Qué me dijo a mí? Que el Eterno va a levantar una generación con el manto de unción como el de Elías, para preparar al pueblo para el inminente regreso del Mashiach de Israel, Yeshua. ¿Ok? El Eterno quiere enseñarnos a través de la vida de Elías lo siguiente. Número 1. Tenemos que desconectarnos del mundo y del pensamiento del mundo. Hermano, usted tiene que lograr eso. Usted no puede seguir pensando como el mundo. Usted se tiene que desconectar del mundo. Elías se estaba conectando con el cielo, con el Eterno. Yohanan igual. Número 1, espérate. Primera de Juan 2:15. No améis lo mundano, ni las cosas mundanas de esta edad presente. Si alguno ama lo mundano, el amor del Padre no está en él. Si usted no puede amar lo mundano. Una cosa es que usted disfrute de las bendiciones que Dios le da. Otra cosa es que usted haga de eso su Dios. Y que ame eso por encima de Dios. Que para Dios usted no tenga tiempo, pero para lo mundano sí. ¿Entiende? Para las cosas del mundo. Eso no puede ser. Mateo 6:19, 20 y 33. No dediquéis vuestra vida a hacer tesoros aquí en la tierra. Dedicaos más bien a hacer tesoros en el cielo. Mas buscar primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:19, 20 y 33. Así que lo primero es, tenemos que desconectarnos del mundo. Número 2, tenemos que conectarnos con el Eterno. Te desconectas de una cosa y te conectas con la otra. Algunos textos aquí, Gálatas 5:25. Si vivimos por el espíritu de Mashiach, dejémonos entonces guiar por el espíritu de Mashiach. ¿Ok? Si vivimos, tenemos que dejarnos guiar por él. Segunda de Corintios 13:14, el amor de Dios sea con vosotros y que permanezcáis en relación íntima con la Ruach HaKodesh, que es esta versión. La gracia del Adón Yeshua, el Mashiach, o de Jesús, el Señor Jesús, el Mesías, opere en todos vosotros. Este texto está tremendo. El amor de Dios debe ser real en nosotros. Y nos dice que tenemos que permanecer en una relación íntima con el Espíritu de Dios, para que esa gracia abunde, que lo representa Yeshua. Dice, opere a través de nosotros. Si estamos en el amor del Padre, ciertamente porque tenemos una relación íntima con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que procede del Padre. Y si tenemos esa relación íntima, realmente vamos a operar en la gracia. Si no tengo el amor ni la intimidad, no puedo operar en su gracia. Así que esto es un texto bien importante, que nos dice que tenemos que estar conectados con el Eterno, que fue el número 2 que debía. Primero era, tenemos que desconectarnos del mundo. El número 2, tenemos que conectarnos con el Eterno. Y número 3, tenemos que ser valientes y comprometidos. Esa es la tercera cosa. Mateo 11:12. El reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel, más solamente aquellos que decididamente se abren paso, que es a tomar esto como un compromiso a través de la Torah, como la estoy enseñando, dice Yeshua, lograrán tomarlo.
Cuando Yeshua trae revelación, la revelación te va a demandar compromiso. Entonces tú como hijo tienes que tomar esa revelación, hacerla bien en ti y comprometerte con esa revelación y vivir en esa revelación. ¿Me entendió? No se comprometa con la religión, comprométase con la revelación. Hay gente que está comprometida con la religión y no con la revelación. Entonces están ciegos por la revelación y cuando la revelación viene, como están comprometidos con la religión, no ven la revelación. Porque para ver la revelación, añado yo que ahora hay que estar en la intimidad con el amado, que se revela a tu vida. Y la religión no te enseña eso. Por eso que los israelitas estaban apagados, religiosos. Y Jesús estaba en el amor del Padre, en la intimidad con el Padre, operando en la gracia del Padre, lleno de luz, y trayendo revelación y corrección, enseñando correctamente las Escrituras. Elías era un hombre comprometido con el Eterno, hizo todo a cabalidad tal y como se lo pidió el Eterno. Johanna cumplió igual. Y Jesús menciona que es ese espíritu, ese manto, esa unción de Elías precede antes de grandes manifestaciones del Eterno, pues acerca una. Jesús viene. Entonces el Eterno está levantando los Elías de este tiempo. ¿No me estás entendiendo? Señor. Mateo 5. Volviendo otra vez al capítulo estos de Mateo 5, 6, 7. Pero Mateo 5. Verso 44. En verdad os digo que por el bien de la paz debéis actuar así. Esto es para los hijos. Esto es para los que quieran ir bajo el manto de la unción de Elías. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que os calumnian y os persiguen para que se arrepientan. Ahí no dice que te enredes en las peleas, en las discusiones y actúes igual que esos que dice aquí, que son enemigos, que te maldicen, que te aborrecen. Está hablando de otra conducta. Tienes que amar, tienes que bendecir, tienes que hacer el bien, tienes que orar por esa persona. Pues haciendo esto llegaréis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludáis a vuestros compatriotas solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen los gentiles lo mismo entre ellos? Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto está dentro de los capítulos que te hablé ahorita, que es el estilo de vida que debe de ser o de haber en los hijos. Ciertamente, hermano, las tinieblas serán más en este tiempo, porque está profetizado así. Pero el Eterno te llama a ser el Elías que ilumine de día las tinieblas. Hello. El Eterno te llama a ser el Elías que ilumina de día, con luz, las tinieblas. O te va a unir lo que está en las tinieblas, te va a unir lo que está en la religión, que están huecos, muertos. Pero el Eterno te llama a ser el Elías de este tiempo, que ilumine con su luz las tinieblas. La Escritura dice, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Ciertamente va a haber mucha abundancia de pecado, y ciertamente la hay, usted lo ve todos los días. Pero por eso
vas a querer encerrarte en tu casa y no salir, ni tan siquiera de noche porque es peligroso. Entonces, ¿dónde queda esto? Hermano, aquí no pasa nada en comparación con otros países, ¿sabes? Aquí no está pasando nada. Y si no pasa casi nada y no queremos salir, si no estamos siendo los Elías, queremos alumbrar en este tiempo. En medio de tanto pecado y tribulación, los hijos que anden bajo la influencia del manto de unción de Elías serán usados para manifestar abundante gracia, favor y misericordia. Escúchame bien. En medio de tanto pecado y tribulación, solamente los hijos. Grábate eso en tu cabecita. Aquí no se trata de los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los evangélicos, los católicos. No, solo los hijos que anden bajo la influencia del manto de unción de Elías serán usados para manifestar abundante gracia, favor y misericordia. Como dice Hebreos 1:7, que somos ministros de fuego, como llamas de fuego, eso está en Hebreos 1:7. El Eterno usó a Elías para hacer caer fuego del cielo que consumió el holocausto que se había preparado y empapado con agua por instrucción del Altísimo. Porque lo empaparon de agua, bien mojadito, ¿entiendes? Que en la mente humana no podía ser posible que se pudiera encender. Pero con una sola demostración, un poquitito del Altísimo, como un rayo que cayó como fuego, ¡pum!, lamió todo el agua. El Eterno hará caer fuego del cielo sobre aquellos que estemos empapados del agua y del Espíritu, que es la palabra de revelación. Esto me agarró. El Eterno hará caer fuego del cielo sobre aquellos que estemos empapados del agua y del Espíritu, que es la palabra de revelación, para hacer volver los corazones de la gente del pecado hacia el Padre de la misericordia, quien será amplio en perdonar. Porque todo tiene una razón, todo tiene una aplicación en el Espíritu. No es casualidad que el Eterno haya dicho, mójalo, empápalo de agua. El agua tiene una representación en la Escritura. Representa por un lado las multitudes, pero también representa cómo la revelación limpia nuestras vidas, la revelación de la palabra. Entonces, tiene que darse estas cosas en nosotros, aquellos que seamos empapados de su revelación y que andemos en el Espíritu, en una relación de intimidad. El Eterno hará caer fuego sobre nuestras vidas. Se manifestará de forma poderosa en nosotros y a través de nosotros, tocando a la gente. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde tenemos que preparar el ambiente porque Mashiach viene. Entonces ese es el tiempo donde vuelve otra vez el manto de Elías a ser activado sobre los hijos. Porque el manto de la unción de Elías no es para los religiosos. Y ahí debajo de ahí te coloca lo que usted quiera poner ahí de los apellidos que le hemos puesto a Dios. Eso es para los hijos. Amén. No sé, yo usted estaría brincando aquí. Aleluya. Este es el tiempo profético. Todas las cosas que indican, las profecías que están cumpliendo, el tiempo que estamos viendo, indica que pronto va a aparecer el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero Él está diciéndonos por el Espíritu, es el tiempo de levantar los Elías otra vez. Porque el pueblo otra vez se distorsionó, sus conocimientos distorsionados, están en la religión, están en las tradiciones, están tan lejos, hermano, de la palabra.
No creen. Entonces, ¿qué está haciendo el Eterno? Levantando Elías en el mundo entero. Porque va a acercar el fuego sobre aquellos hijos que anden bajo el manto de un Elías. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Ciertamente Elías tuvo como profeta, y conforme el plan profético, tuvo su tiempo y hubo una manifestación gloriosa, pero fue limitada. En Yeshua no hay limitación. Entonces fíjate que es interesante que la palabra dice que tenemos que ser imitadores, no de Elías, no de Juan, sino del Hijo. Es interesante porque el manto de Elías, o el concepto de los Elías de este tiempo, lo que tiene que ver es con aquellos que se han apartado, como se apartó ciertamente Elías, como se apartó ciertamente Juan, Yohanan, pero que ahora nos apartamos porque ahora es ilimitado lo que Dios puede hacer. Aleluya. Hermano, Gloria a Dios. ay, Padre. Este es el tiempo de los milagros creativos, este es el tiempo de levantar los muertos. Ya está pasando en el mundo entero. Ya está pasando con aquellos que pagan ese precio, que se olvidan de los conceptos religiosos y tradicionales de las iglesias y deciden volverse al Eterno con un corazón puro. Deciden consagrarse y pensar en línea con el reino y ser hijos. Entonces Dios comienza a darle luz, revelación. La toman, hacen vida, se mueven como un rayo, está cayendo Dios sobre esa vida y a través de ella está tocando a las personas. Estamos en un tiempo donde realmente está ocurriendo una reforma dentro de la iglesia del Señor. Estamos en el tiempo de la reforma. Es el tiempo de la resistencia, es el tiempo de que la gente va a decir, no, esto no puede ser, no puede ser, es acá, como que tú estás por allá, no, porque siempre pasa así. Como cuando Jesús apareció en Israel, la cantidad de personas religiosas que decían, es que no puede ser, esto no puede ser, este hombre no ha venido de Dios, porque es pensamiento religioso, ¿entienden? Pero no lo pudieron parar. Y ocurrió que multitudes se fueron detrás de él. Hubo que atraparlo, arrestarlo de noche y llevarlo al madero lo más rápido posible antes que las multitudes se enteraran y vinieran a bajarlo de él. Porque ciertamente había comenzado una transformación en los israelitas. Y por eso que aunque trataron de detenerlo, lo crucificaron, se levantó. Se reunió otra vez con los discípulos que había entrenado por un tiempo, les pasó la revelación y esa gente salieron y no hubo quien lo pudiera detener. Y los religiosos seguían peleando contra ellos. Dejen de hablar en ese nombre. Ellos no podían dejar de hablar en ese nombre. Esos son los Elías. Y hoy es lo mismo. Los religiosos se van a levantar contra ti. Te van a decir, no siga, no puede ser, eso no es. Estás equivocado, tu pastor es un hereje, es un disparatero, es un hijo del diablo. Lo que tú vas a hacer, te vas a hacer religioso como ellos. O vas a negar que el Padre deposite sobre ti el manto de un soldado que no tiene límites. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser plenitud de vida? Eso que esta palabra aquí es fuerte, muchos no la han podido aguantar y muchos se han ido por eso. Aquí no van a encontrar una iglesia religiosa. Esto es una casa para los hijos. Aleluya. Los hijos del Altísimo. Es el tiempo, hermano, de conéctate del mundo. Conéctate con el Eterno. O sea, conéctate con en el Espíritu. Sé valiente y ten compromiso. Esas tres cosas tienen que estar presentes en tu vida. La iglesia está llena de cobardes, de miedosos. Te lo digo por experiencia, porque he estado en muchos lugares y he visto eso. Está llena de cobardes, de miedosos. Yo lo he visto con estos ojitos. Y todo el que vea esto por internet se lo digo. La cobardía, el miedo no viene de Dios. Son espíritus. Dios te
De poder y amor de Dios. de poder, de amor, de dominio propio. El Eterno está contigo Señor. y tiene para ti el manto de unción de vida si lo quieres. No te tienes que desconectar del mundo y de su pensamiento del mundo y de los conceptos religiosos. Te tienes que desconectar de eso. Tienes que echarlo al zafacón. Eso no sirve. Oye, Y tienes que tomar la revelación del reino y apartarte para el reino y ser valiente y tener compromiso. Entonces Dios te usará como su alianza en su tiempo y como fue Yeshua en su tiempo. Gracias. Porque Yeshua dijo: las mismas obras que yo hago, ustedes las podrán hacer y mayores. Alabado sea Pero Elías tenía revelación de lo alto, Johanán tenía revelación de lo alto, Yeshua tenía la revelación de su Padre. Eso es clave ahí. Y nosotros tenemos que tener la revelación de lo alto. Eso es clave si queremos ser usados con poder. ¿Está conmigo aquí? Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, aleluya.